El tema es los mercados de carbono, donde se está generando un crecimiento muy importante últimamente. Los mercados de carbono, como decía, es algo que empieza ya en forma a partir del 2016, como habíamos dicho, pues, en base al Acuerdo de París, y que se ha ido consolidando, pero que le falta todavía de caminar un poco más, ¿no? Aquí en esta gráfica podemos ver que básicamente el 77 del 78% de la generación de estos gases eh, provienen de las industrias de transporte, de generación de electricidad y de la industria en general. Y básicamente de lo que es el quemar, lo que es la combustión de combustibles fósiles, ¿no? Gasolina, diésel, petróleo, todo esto, ¿no? Estas son las tres áreas donde se produce más estos gases que se han llamado efecto invernadero. Ahora, en términos geográficos, ¿dónde es que más se producen? Pues básicamente son tres países los que tienen el 52% de la producción mundial, que son China, la India y Estados Unidos. Aquí en China pueden ver que todo el país prácticamente, incluyendo Mongolia, esto no recuerdo, pero China, todo el país está regido por los mercados de carbono. Sin embargo, Estados Unidos, que es el segundo país mayor productor, no lo está. En Estados Unidos hay acuerdos regionales y estatales. Ahora, ¿de qué se trata lo de los mercados de carbono? Un mercado, por definición, es un lugar donde tú vas a vender algo y lo vendes y te pagan una cantidad económica a cambio. ¿Qué es lo que se vende en un mercado de carbono? En términos generales lo conocemos como un crédito de carbono. Un crédito de carbono se utiliza diferente terminología, a veces depende de quién lo diga, a veces dice un certificado de carbono, una unidad de carbono. Sin embargo, el término más usado son créditos de carbono. ¿Y qué es un crédito de carbono? Un crédito de carbono equivale a una tonelada de CO2, de dióxido de carbono, o a una tonelada de gases de invernadero equivalentes a CO2. Como decíamos, también entra en este esquema lo que es el metano, lo que es el óxido nitroso y una serie de otros gases menores, ¿no? Bueno, con esto queda definido qué es lo que vamos a comercializar. Con esto queda definido qué es lo que vamos a llevar a ese mercado para poderlo comercializar. Son créditos de carbono. Ahora, ¿cómo vamos a generar? O sea, ¿cómo se emite ese crédito? ¿Quién lo emite? Etcétera. Entonces, ya tenemos que vender. Tenemos los créditos de carbono por vender. ¿Cómo voy a generar yo de mi crédito de carbono? No es un proceso fácil, es un proceso un poco complicado porque se ha puesto mucho énfasis en que las cosas sean reales, como decíamos ahorita, que sea real el hecho de que estamos secuestrando carbono, de que estamos absorbiendo carbono, y que no sea que diga, que yo digo que absorbo carbono y por eso me pagan una cantidad y ya, cuando realmente no se está absorbiendo esa cantidad. De hecho, ese es uno de los principales contras que ponen los detractores de los bonos de carbono, donde dicen que no está suficientemente comprobado que efectivamente lo esté absorbiendo, ¿no? Básicamente, ¿cuál es el proceso? Así muy rápidamente, yo soy un granjero por ambientar esto al tema de acuacultura y de pesca, pero puede ser cualquier empresa, ¿no? Entonces yo detecto que yo puedo tomar una serie de actividades, como decíamos, para dejar de producir carbono o para absorber carbono, ¿no? Entonces, detecto que en mi empresa existe esto es un análisis de lo que se llama la huella de carbono, ver qué tanto carbono está dejando mi empresa en el camino. Y el segundo paso, pues, es integrar un proyecto para la emisión de bonos de carbono, que normalmente requiere de la participación de empresas expertas o de asesores terceros expertos. Acá arriba estoy poniendo nada más como ejemplo algunas de las empresas que se dedican o que pueden participar en cada una de estas etapas, ¿no? Estas empresas expertas son necesarias porque todo esto del carbono se realiza en función a estándares. Hay estándares a los cuales se tiene que apegar el proyecto para poder ser aceptado, ¿no? Entonces, estos especialistas, estas empresas como South Pole, la New Finite Carbon, ellos te hacen un proyecto que vaya de acuerdo a los estándares. Es algo así como unos términos de referencia. El estándar es como unos términos de referencia
sobre los cuales tiene que estar integrado. Este especialista ya hizo el proyecto, ya lo acomodó de acuerdo a los estándares. Entonces se le presenta a unas empresas que se llaman los registros, los registries. Hay varias empresas, las más conocidas son Verra, son Gold Standard, American Carbon Registry también. Estas empresas lo que hacen es que son las verificadoras y son las que van a emitir realmente el documento donde dice que tú eres dueño de un crédito de carbono, ¿no? Entonces, el primer paso, estas empresas, los registros, reciben el proyecto, verifican que está hecho de acuerdo a los estándares y con las metodologías adecuadas, y entonces los preregistran, por así decirlo. Posteriormente a esa etapa, la empresa tiene que implementar el proyecto. O sea, yo todo lo que decía que iba a hacer, lo empiezo a hacer. Empiezo a llevar una serie de registros muy estrictos en cuanto a qué se está haciendo, qué se está logrando. Y después de eso entran otras empresas que son verificadoras. Estas empresas básicamente lo que vienen a revisar es esa prueba piloto, por así decir, que se está haciendo ya en condiciones reales, si está bien hecha y si efectivamente lo que se hizo va de acuerdo al proyecto y si efectivamente lo que se hizo está cubriendo o logrando los objetivos de captura de CO2 que se habían planteado en el proyecto. Si la empresa verificadora dice, ok, está todo bien, si cuadra, si sale, está bien los números, entonces mandan su reporte de verificación a las mismas empresas de registro que ya habíamos mencionado, donde estaba registrado el proyecto inicialmente, y entonces los registros ya con la opinión del verificador, lo que hacen es ahora sí emiten ya oficialmente tu documento que te acredita como dueño de un crédito de carbono. Estos créditos están registrados y controlados por medio de una tecnología de blockchain y se le asignan claves donde se garantiza la unidad, o sea, cada crédito trae una clasificación, tiene un registro específico y, como digo, tiene un mecanismo de blockchain para darle transparencia y darle seguridad. La idea de esto es de que un crédito se utilice solamente una vez y no se esté utilizando 3 o 4 veces, ¿no? Una vez que está emitido el crédito, hay empresas, así como el caso de las verificadoras de empresas o de acciones, hay empresas que van a calificar el bono. Los bonos no son todos iguales. Los bonos son sujetos a ser calificados también como buenos, muy malos, etcétera, dependiendo de muchas cosas, dependiendo, por ejemplo, de la solidez de la metodología que se utilizó para hacerlos, inclusive del país donde fue hecho. Si el bono, si al ejecutar el certificado de carbono vas a tener también beneficios sociales de otro tipo. En general se da una calificación y se le asigna a cada bono. Esto va a tener un impacto, pero no a cada bono, a cada certificado o a cada crédito. Y eso va a tener un impacto, lo vamos a ver un poco más adelante también, en el precio que va a tener este crédito, ¿no? Una vez que ya está entonces emitido, ya está calificado, entonces tú sí ya puedes llevar, tú ya tienes en la mano tu crédito debidamente registrado y autorizado. Entonces tú vas a llevar ese crédito a alguno de los mercados, que pongo alguno de ellos, que básicamente son plataformas digitales, ya casi todo es digital, y tú vas a ofrecer a la venta tu certificado que equivale a 1 tonelada de carbono, ¿no? Entramos ya un poquito entonces en lo que eso es todo el show de lo que es el mercado de carbono en general, ¿no? Entrando en materia en lo que nos atañe más específicamente, que es la pesca y la acuacultura. Aquí muy recientemente, hasta hace un par de años, 2, 3 años, se ha empezado a generalizar el uso de las palabras carbono azul. O sea, para hacer una diferenciación entre lo que es el carbono, el escenario de los créditos de carbono en tierra o en el aire, con aquellos que suceden
en ambientes y ecosistemas relacionados con el agua, ¿no? Sobre todo con los océanos, ¿no? En estos sistemas, ahorita digo, en lo que es el carbono azul, lo que está más identificado, más estudiado, que ya se está trabajando más, son 3 ecosistemas en específico: los manglares, las marismas y los pastos marinos. Ya está identificado, estos son los más estudiados, es donde se tiene más información y es hacia donde se ha enfocado la producción, muchos proyectos que quieren generar créditos de carbón azul. Hasta ahorita lo más fácil es entrar en alguno de estos 3 ecosistemas con proyectos de restauración, de mantenimiento, de cuidado, de repoblación, que permiten incrementar la capacidad de captura. Es de comentar que debido a los procesos metabólicos y toda la mecánica de estos ecosistemas, la capacidad de retención de CO2 del aire por parte de estos ecosistemas es mucho mayor que lo que es el caso de la vegetación terrestre. O sea, son mucho más eficientes en retener carbono, ¿no? Digo, lo toman como CO2, como dióxido de carbono, luego lo degradan, separan la molécula y lo que es el carbono en sí queda secuestrado en el sedimento, ¿no? Esto es lo que más tenemos ahorita en términos de carbono azul relacionado con los océanos. Ahora, ¿por qué no hay más? Aquí voy a hacer un comparativo con el caso de las certificaciones acuícolas de sustentabilidad. Como ustedes recuerdan, en un principio, cuando se empezaron a certificar las actividades acuícolas, empezaron con 1 o 2 especies y poco a poco fue habiendo más. Esto se debió a de que ellos también tienen estándares que son contra lo que te vas a comparar. Si tú cumples ese estándar, te dan una certificación. En el caso de los créditos al carbono es lo mismo. Para poder obtener un crédito de carbono tienes que haber cumplido con un estándar. El problema es que esto es tan nuevo y sobre todo en nuestra actividad, que no existen los estándares, así como no existían en un tiempo otros estándares para la certificación. No existen los estándares que nos permitan hacer todo el trámite para la obtención de los créditos de carbono. Esto se va a ir componiendo conforme vaya avanzando. Verra, por ejemplo, el registro que estábamos diciendo, ya está trabajando en un estándar para macroalgas, y Verra es reconocido internacionalmente. Se requiere, como habíamos dicho, que se elaboren estándares y metodologías específicas para nuestro sector, y esto requiere también que nos involucremos, ¿no? O sea, no como sector, como empresas, que empecemos primero a conocer de qué se trata todo esto y nos involucremos para nosotros ser los que promovamos la creación de los estándares. Hay empresas que lo pueden desarrollar, pero necesita alguien que pague por eso y alguien que respalde y esté empujando y esté cabildeando, por así decirlo, ¿no? En resumen, el potencial de los mercados de carbono como fuente de financiamiento de nuestros sectores, tanto pesca como acuacultura, es enorme. Lo digo yo y lo dice mucha gente y lo dice la tendencia que está marcándose en este momento. Conozcamos este tema, pongámosle atención, convirtámonos en activistas de este tema de manera de que podamos acelerar, como digo, la integración de los estándares y de las metodologías que necesitamos. Y vamos a tener un área bien, bien interesante. Con esto termino. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Firma por la oportunidad de compartir con ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estamos para servir. Muchísimas gracias.